¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del Real Madrid de los Galácticos? Incluso generaciones que no los han visto jugar conocen de memoria este mito vivo del fútbol mundial. Sin embargo, fue un gran equipo que estuvo a la altura de las expectativas que generó, sobre todo por los fichajes que vinieron, o fue más una estrategia de marketing del Real Madrid para impulsar la marca a nivel mundial. De solo decir Galácticos se viene a la mente la imagen de Figo, Zidane, Beckham o Ronaldo Nazario, pero hay un hombre mucho más importante en todo esto, el estratega detrás de los Galácticos, el hacedor de este memorable equipo y el encargado de que se dé cada uno de estos fichajes. El hombre es Florentino Pérez. Desconocido hasta ese entonces para el mundo del fútbol, el empresario sacó el carné de socio del Real Madrid y convenció a los hinchas de que el club exigía más grandeza. Una masterclass de mística con la que el hombre impulsó un discurso que buscó cambiar para siempre la historia del Madrid. En este video analizaremos la primera gestión de Florentino Pérez y cómo durante los 6 años que duró revolucionó el mundo del fútbol y el mercado mundial, robándole incluso la máxima figura a su máximo rival. Pero, ¿lo acompañaron los resultados deportivos o fue solo una simple explosión mediática y marketinera para llenar las arcas madrileñas? Esta historia comienza en el año 2000, cuando el por entonces desconocido empresario español se postuló a presidente de la institución buscando reemplazar en su cargo a Lorenzo Sanz. Sanz, que venía de hacer una excelente gestión, en la cual consiguió 2 Champions, una Liga y una Intercontinental, y nadie dudaba de su reelección, al menos no hasta que apareció Florentino Pérez con su masterclass. Fue tan bien elegida la estrategia del empresario que sus promesas calaron hondo en el madridismo y tuvieron un gran impacto mediático. Es que lo que parecía ser un chiste se convirtió en una de las campañas presidenciales más recordadas en la política de los clubes. El hombre prometió nada más y nada menos que fichar al mejor jugador del máximo rival, el portugués Luís Figo, que vestía la camiseta del Barcelona. Como si fuera poco, este no solo era el fichaje que le daría el inicio a una historia de grandeza en el Real Madrid, sino que también prometía no cobrar la cuota de socio durante un año y pagarla desde su propio bolsillo si no conseguía el fichaje del portugués. Así fue que a pocos meses de postularse y con más del 55% de los votos obtenidos, Florentino Pérez se aseguró el despacho presidencial y mandó a Sanz a la casa, quien nunca pudo entender cómo con 2 Champions en su mandato no consiguió la reelección. Con la asunción del empresario, empezó el desfile de cracks por el Santiago Bernabéu. El primero de todos fue la novela recordada hasta el día de hoy con Luís Figo. Los merengues hicieron con la ficha del portugués en unos 60 millones de euros. Traspaso histórico para la época y emblemático en la historia del fútbol mundial. Con la llegada del extremo derecho, los madrileños empezaron a soñar. Pero no fue todo, porque pese a que ya eran un gran equipo, esta ilusión se incrementó con la llegada de Zinedine Zidane. El volante creativo llegó al merengue con el parche de campeón del mundo con la selección francesa y como una de las máximas figuras de la Juventus de Italia, donde tras varias temporadas se despidió con la frente en alto. Una figura mundial inmortalizada en leyenda, por la que el Madrid rompió su propio récord de compra más cara de la historia, desembolsando 73 millones de euros, 13 más que con Figo. Agosto del 2002 no será fácilmente olvidado por el madridismo. La llegada de Ronaldo Nazario al Real Madrid perdurará en la historia. Tan solo unos meses atrás, el brasilero había danzado en el Mundial de Corea-Japón 2002, donde fue el goleador con 8 tantos y la máxima figura. Proveniente del Milan, el fenómeno dejó la Serie A con la promesa de conseguir el bicampeonato en el Real Madrid, algo que no pudieron conseguir en la Champions. El fichaje que bajó la persiana de las contrataciones estelares fue el inglés David Beckham, por el que Florentino desembolsó 35 millones de euros. Un fichaje barato a comparación de los otros y que fue uno de los más redituables, aunque no desde lo futbolístico, claro.
es que el inglés era el jugador que más plata recibía por publicidad a nivel mundial, y el club español se vio beneficiado de ello. Beckham llegaba como ídolo del Manchester United, con quien había ganado la Champions en la temporada de 1999, pero siendo cuestionado de gran manera por Sir Alex Ferguson. El histórico DT había apadrinado a David desde pequeño, pero ya en su madurez se cansó de su imagen pública y de cómo ella afectaba su nivel futbolístico y lo declaró transferible contra su propia voluntad. Cuestionado también en la selección inglesa, había algo de lo que David Beckham no generaba dudas, y Florentino Pérez lo sabía. La exposición del inglés, su excéntrico comportamiento y su injerencia en el mundo de la moda y del arte validaron para el presidente la inversión. Si bien la idea de Florentino era que todos tengan el mismo sueldo de 6.4 millones de euros por año, los ingresos generados por la imagen pública de David Beckham, los libros y entrevistas exclusivas, los llevaron a cuadriplicar los ingresos de sus compañeros. Con casi 20 millones de euros, sus ingresos superaron los 13 millones de Ronaldo y los casi 9 de Figo y Zizou. Lo cierto es que el año de la llegada de David Beckham fue un antes y un después para el Real Madrid, y no necesariamente desde lo futbolístico. Fue ese mismo año que se creó el departamento de marketing del club, buscando promover la marca y monetizar aún más la imagen. La base de esto estuvo en firmar todo contrato posible con los auspiciantes, llenar las calles de la ciudad con la imagen de los jugadores, asegurarse jugosas transmisiones televisivas y a expandir el madridismo más allá de Europa. Con amistosos internacionales, la fiebre blanca llegó a China, Estados Unidos, Japón y América del Sur. El objetivo era claro: aprovechar la imagen de los galácticos para vender entradas, camisetas, abonos de platea y asegurarse la firma de grandes empresas. Esto fue posible gracias a la visión de Florentino, claro, pero también gracias a la llegada de David Beckham. Con el arribo del inglés, el club triplicó en poco tiempo los ingresos por publicidad. Según los cálculos de Florentino Pérez, Beckham conseguía algo que ningún otro jugador podía: llamar la atención de público que trasciende el fútbol, como el mundo de la moda en su faceta de modelo y del arte por su vínculo con Victoria Adams, integrante de las Spice Girls. Diarios, revistas de moda y shopping fueron copados por la fiebre galáctica, generando un furor nunca antes visto por un club de fútbol. Fue tal el furor que en menos de un año el Real Madrid logró duplicar los 200 millones invertidos, generando ingresos por más de 400 millones de euros. Con todas las estrellas ya en el club, lo único que faltaba era hacerlo jugar, algo que no fue tan fácil como parecía que iba a ser, aunque en el primer periodo de Florentino Pérez se ganó la Champions, fue con el equipo que dejó la anterior gestión, la de Sanz, más Figo y Zizou. Sin embargo, ese mismo año, y como ilustración de lo que sería el proceso futbolístico de los Galácticos, cayeron derrotados de locales en la final de la Copa del Rey ante el humilde Deportivo La Coruña, que hoy milita en la cuarta división del fútbol español. Dato de color: Lionel Scaloni fue el 4 titular en la hazaña del humilde Depor, que derrotó 2-1 al Madrid en su propia casa y en su propio centenario. El detalle está en que aquella edición se suponía que sería una fiesta madridista, que celebraría en su casa los 100 años del club, y habían preparado una fiesta digna de ser televisada. Pero lo que pudieron ver los espectadores de aquella tarde y de todo el mundo fue el principio del Calvario Blanco. Convencido y obsesionado de que el simple hecho de incorporar leyendas al once ideal era suficiente para dar competencia, Florentino tuvo su primer revés como máximo dirigente de la institución. Se olvidó, quizás, de lo más importante: armar un buen plantel. Es que para sostener los altos salarios de los galácticos se vio obligado a dejar ir a figuras secundarias con un alto grado de injerencia en el plantel. Algunos de los más recordados son la salida de Makelele o de Esteban Cambiaso. Por un lado quedaron las figuras de un once ideal, por el otro lado un banco lleno de canteranos. Obligados a jugar en todas las canchas y todos los partidos, las grandes estrellas no tuvieron tiempo para el descanso. Sumado a eso, las largas e interminables giras y el desgaste de un plantel donde las individualidades se fueron llenando de ego,
fueron un combo fatal. El resultado fueron canteranos sin tiempo de adaptación, malos resultados deportivos y un vestuario roto en poco tiempo. Este combo le costó la cabeza al DT Carlos Queiroz y no sería el único. Lejos de lo que se creía que sucedería con la llegada de estos cracks, parece que las luces hollywoodenses distrajeron su atención y se dejaron llevar por el lujo del auge madridista, olvidándose de lo más importante: ser jugadores de fútbol. Llegaron para ser recordados por su gente y vieron cómo su propio público aplaudió a Ronaldinho en la goleada por 3-0 de local. Esa tarde, el brasilero bailó a los Galácticos y se despachó con un doblete recordado hasta el día de hoy como una de las humillaciones más grandes en la historia del clásico español. Pero no fue todo culpa de la falta de descanso o del mal armado del plantel. El combo elegido por Florentino Pérez no solo incluía calidad y goles, también algunos problemas de conducta que rompieron la paz de los referentes madridistas. Si bien cumplió desde lo marketinero, la llegada de Beckham fue un quiebre en el vestuario. Según aclaró el ex capitán de ese equipo, Michel Salgado, las distracciones provocadas por el inglés empezaron a incomodar a algunos jugadores que no estaban acostumbrados a tanta exposición. Por otra parte, Raúl, campeón de la Champions y canterano estrella, no vio con buenos ojos la llegada de Ronaldo, a quien tildó en más de una oportunidad de estar más preocupado por su propia imagen que por defender la camiseta blanca. Para los referentes madridistas, los jugadores no supieron entender la idiosincrasia del club y estar a la altura de lo que el Madrid les exigía le quedó bastante lejos, a excepciones como la de Zizou, que es historia aparte. Los problemas no solo estaban dentro del campo de juego, es que nadie quería hacerse cargo de los Galácticos. Durante estos años, el Real Madrid contrató a 6 directores técnicos distintos y salvo Vicente del Bosque, ninguno logró consagrarse. Una clara muestra de lo embarrado que estuvo el proyecto futbolístico durante estos años. Tras la salida de Del Bosque primero y de Queiroz a los pocos meses, le precedieron la de José Antonio Camacho, Mariano García Remón, Vanderlei Luxemburgo y Fabio Capello. Fue bajo la dirección técnica de este último que se terminó de picar todo en el vestuario. Capello, con su estirpe italiana, llegó a poner orden y colgó a Beckham por su imagen pública y a Ronaldo Nazario por su forma física, algo que fue el comienzo de un fin que ya estaba cantado. Con un vestuario roto, un sinfín de pechadas que alejaron al Real Madrid de las instancias finales y ya la presión de toda la prensa en contra, la renuncia de Florentino Pérez, si bien parecía algo inminente, fue una sorpresa que caló profundo en la institución madrileña. Fue el propio 27 de febrero de 2006, casi 6 años después de su elección, que el presidente sorprendió a todos con una conferencia de prensa ante los grandes medios de comunicación que terminó siendo otra masterclass del empresario. He presentado mi dimisión porque estoy convencido de que puede ser el revulsivo que el club necesita. Los Galácticos pueden con todo. Quizás soy yo el único responsable porque les he maleducado y a lo mejor algunos se han confundido. Palabras contundentes para un adiós que significó el fin de una época más recordada por lo extrafutbolístico que por lo que pasó adentro de la cancha. Suena polémico decir que Florentino Pérez no priorizó lo deportivo porque efectivamente incorporó a los mejores jugadores del momento. Pero, ¿eso es hacer un buen proyecto? La idea del magnate español por aquel tiempo fue asegurarse un flujo de ingresos que supere lo gastado, un modelo que fue copiado por la MLS, la Liga China y hasta Arabia, buscando generar un gran impacto mediático con estas leyendas para posicionarse dentro del mercado. Lo que sí podemos asegurar es que el impacto que generaron los fichajes fue mucho más grande desde lo simbólico que desde lo deportivo. De hecho, fue durante estos años que tuvieron que ver al Barcelona levantar la Champions y dominar Europa. Es verdad que por momentos los Galácticos supieron brillar, pero lo que generaron y lo que se esperaba de ellos era triunfar en competencias internacionales, algo que no pudieron conseguir en los años que duró su estadía. De fichajes históricos a salidas forzosas de las que hoy prácticamente nadie se acuerda, los Galácticos cayeron casi con el mismo peso con el que fueron creados.
Lo que sí, nadie va a poder echarles la culpa de haber llenado las vitrinas de los pasillos del Santiago Bernabéu. Si te gustó el video, te interesa este tipo de contenido y te interesó esta historia, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita y lo compartas con tus amigos, amigas, compañeros de trabajo o cualquier persona que sepas que es futbolero para poder seguir creciendo en esta comunidad de PDF.